Bienvenidos a una nueva videoconferencia de cálculo numérico. Hoy vamos a comenzar la unidad 5. Esta unidad trata sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Inmediatamente voy a pasar hacia la clase con ustedes para ver un método de solución de estas ecuaciones diferenciales. El método más sencillo, pero también uno de los más importantes para solucionar ecuaciones diferenciales. Es el método de Euler. Vamos entonces a compartir el PowerPoint con ustedes. Vean que es unidad 5, solución numérica de ecuaciones diferenciales, la clase 1, método de Euler. El logro del aprendizaje es lo que pretendemos cuando termine la clase, que ustedes sean capaces de aplicar el método de Euler para obtener la solución aproximada del problema del valor inicial. Le vamos a llamar así a las ecuaciones diferenciales ordinarias, de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, el problema del valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias. En el método de Euler, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, debemos hacer una partición. Generalmente, me dan siempre el valor inicial x0 y me piden el valor final xf, es decir, el valor de la variable dependiente y en el valor inicial x0 me lo dan, y el valor y y la variable dependiente y en el valor final xf es lo que hay que hallar. Por lo tanto, siempre voy a tener el valor x0 y el valor final. Y con esos dos valores, pues hacemos una partición uniforme en lo que podríamos decir el intervalo de integración de la ecuación diferencial, como xf menos x0 sobre n. Con respecto a las ecuaciones diferenciales y los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, generalmente los métodos numéricos no son tan amplios como los métodos analíticos. Los métodos analíticos nos dan la solución general de la ecuación diferencial y nos da entonces una familia de soluciones, es decir, para determinados valores de x podemos hallar las soluciones de y porque nos da la solución general de la ecuación diferencial. Los métodos numéricos no dan tanto, no llegan allá. Los métodos numéricos solamente dan la solución de la ecuación diferencial en determinados puntos. Tienen los puntos donde usted quiere hallar esa solución. Y elabora todo el método precisamente para eso, para hallar la solución en el punto donde usted quiere hallar la solución. Luego, esta expresión de h que vamos a utilizar aquí, xf menos x0 sobre n, le vamos a llamar paso de la ecuación. Es el paso de integración que vamos a utilizar en la ecuación. En general, el método de Euler nos permite hallar un valor próximo de la solución, un valor y sub 1, a partir del valor inicial y0. Es decir, vamos a necesitar siempre el valor de y cuando x vale 0, y en x0. Ese valor y en x0 lo llamamos y0. Y a partir de aquí podemos obtener un valor próximo mediante una aproximación lineal. Lo que hacemos aquí es una aproximación lineal en serie de Taylor alrededor del punto x0. Y tomamos solo los dos primeros términos, ¿no? La función evaluada en 0 y en 0, más la primera derivada de la función evaluada en x0 y es 0 por x1 menos x0. Y esta es la aproximación x1. Esta f que aparece aquí es la primera derivada de y con respecto a x evaluada en el punto x0 y es 0. Y nos queda entonces la expresión
de que el valor próximo de y es el valor anterior, y es 0, más el paso h por la primera derivada de la función evaluada en el punto x0 y y0. Como el punto P0 se puede evaluar, con el punto P0 se puede evaluar la primera derivada de f de x en ese punto, es decir, la primera derivada de f de x en ese punto, de y de x en P0. Vean que la derivada de y con respecto a x evaluada en el punto P0 es lo que vamos a llamar nosotros f en x0 y y0. Este valor de f en x0 y y0 que nos va a aparecer en la ecuación de recurrencia, que es esta que está aquí, bien, no va a ser más que la primera derivada de y con respecto a x, pero evaluada en el punto P0. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos hacer una serie de ecuaciones de recurrencia, siempre obteniendo el valor posterior a partir del valor anterior de las y y de las x. Así, por ejemplo, conociendo y0 y x0, se puede hallar y1 como y0 más el paso h por la primera derivada de y con respecto a x evaluada en el punto x0 y y0. Y1, Y2 se puede hallar como la Y anterior, Y1, más el paso H por la primera derivada de Y con respecto a X evaluada en el punto X1, Y1. Y así sucesivamente hasta obtener el valor Yn que usted desea, de acuerdo a la partición que usted hizo. Esta expresión es muy importante porque nos muestra cómo son las ecuaciones de recurrencia que tengo que utilizar para obtener la solución general. Dice que como la aproximación a una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error propio del método mismo. Porque aquí sencillamente tomamos el valor de la función aquí en este punto, ¿ok? Como el valor de la función sobre la recta que hemos trazado, porque sencillamente lo que hacemos es trazar una recta por el punto de origen. Y entonces el próximo punto, el valor que tomamos de y, es este sobre la recta, que no es realmente el valor de la función, que debe ser este de aquí arriba. Es decir, se comete un pequeño error que viene dada por esta diferencia. De modo similar a otros capítulos, este se denomina error de truncamiento. Dicho error puede disminuirse tanto como se quiera, al menos teóricamente, reduciendo el valor de h, pero a cambio de un mayor error de cálculo y tiempo de máquina y por consiguiente de un error de redondeo más alto. No obstante, en el trabajo que hacemos nosotros, como no trabajamos con grandes números, con grandes cantidades de números, bien, podemos entonces intentar mejorar la precisión disminuyendo el valor de h. Okay, al disminuir el valor de h, por supuesto, tenemos que hacer más operaciones, pero al final obtenemos un resultado más preciso del valor verdadero de la integral. Cuando ya usted tiene que trabajar con 1 millón de particiones, 2 millones de particiones, entonces sí, este error de redondeo y de truncamiento, pues sencillamente son notables, ¿no? Pero para pequeñas particiones, 100, 200 particiones, ese error de redondeo se queda en la quinta o en la sexta cifra decimal y no es realmente demasiado importante para los cálculos, sobre todo del ingeniero. Este es el primer ejemplo y vean cómo se muestra el ejemplo. En este ejemplo nos dicen que resuelva el siguiente problema del valor inicial mediante el método de Bien, reserva el siguiente problema del valor inicial mediante el método de y nos dan que la derivada de y con respecto a x es igual a x menos y. Recuerden que la derivada de y con respecto a x es f minúscula. Luego aquí el valor de f minúscula es x menos y. Y nos dicen que y en 0 es 2. Es decir, para el valor inicial x0, 0, y toma un valor inicial y0, 2.
¿Ok? Bien, esto se lee así, el valor inicial de x es 0 y entonces cuando la x vale 0, el valor inicial de la y es 2. Y me piden el valor de la y cuando la x final es 1. Bien, el valor de la y cuando la x final es 1. Luego aquí las particiones las debo hacer en el intervalo que está entre 0 y 1. 0 que es el valor inicial que tengo y 1 que es el valor final que voy a tomar. Entonces ya tengo el valor de y cuando x vale 0. Cuando x vale 0, el valor de y es 2. Y quiero ahora el valor de y cuando x vale 1. Eso es lo que debo calcular aplicando el método de Euler. Bien, y la solución me da algo así como esto. Bueno, no se asusten, esto se puede obtener fácilmente con una tabla de cálculo de Excel. Vamos a utilizar fundamentalmente las tablas de cálculos de Excel porque sencillamente nos dan un muy buen resultado, son rápidas, manuables de hacer. Y usted tiene que demostrar que domina la teoría para poder construir la tabla. Voy entonces ahora a compartir con ustedes una hoja de cálculo de Excel. Y aquí vamos a construir nuestra tabla. Aquí voy a poner los valores de X. Aquí voy a poner el valor de F en XY. Y aquí voy a poner los valores de Y. ¿Ok? El valor inicial de X es 0, luego lo pongo aquí. Cuando X es 0, el valor inicial de Y es 2, lo pongo aquí. Observen cómo trabajo, ¿no? Cuando X es 0, Y es 2. Bueno, y F en XY va a ser igual a el valor de X menos el valor de Y, que es este que está aquí. ¿Ok? Bien, porque f en XY ya dijimos que era X menos Y. Esa primera derivada de Y con respecto a X era sencilla, que era X menos Y, es sencillamente el valor de F. Entonces damos Enter y obtenemos este resultado. Ahora vamos a ver la partición en X. Voy a dar una partición de 0,01. ¿Ok? Cuando yo divido 1 menos 0, que es 1, entre 0,01 es 100. 100 entre 1, 100. Y entonces voy a hacer una partición de 100. Digo aquí que tomo el valor anterior, que es este, y le sumo el paso, que es 0,0. ¿Ok? Y tenemos entonces este resultado. Ustedes no se preocupen, el día de la prueba, bueno, yo les daré el paso con que deseo trabajar. Bien, todos los exámenes, pruebas que ustedes hagan, tareas, etcétera, yo siempre les daré el paso con el cual quiero trabajar. Entonces ahora aquí me paro y arrastro, como son 100 lugares, debo llegar hasta el lugar 102. Vamos hasta la celda 102. Ok, en la celda 102 por fin tengo el valor de 1. Y aquí están entonces todas las divisiones. ¿De acuerdo? Desde 0 hasta 1. Hay 100 divisiones. Vamos ahora a calcular el valor de Y. Vamos a programar este valor de Y, el nuevo valor de Y. Para programar el nuevo valor de Y necesito los valores anteriores de la Y y de la X. Y de la F, por supuesto, evaluado en esos valores anteriores. Por lo tanto, el nuevo valor de Y va a ser igual al valor anterior de Y más el paso, que en este caso es 0,01, por el valor anterior de F, que es este resultado que está aquí. Vean cómo lo hice. Bien, el valor, fíjense que antes de dar F aquí, hay este valor. El valor final de Y, y esta es la programación para hallar la Y. Es la Y anterior más
H, que es el paso 0,01, por el valor anterior de F, que es este que está aquí, el resultado este menos 2 que está aquí. Doy Enter y este es el resultado. Voy ahora a alinear las celdas, voy a bajar una aquí, alineo las celdas y voy a marcar estas dos celdas y sencillamente las voy a llevar hasta el final para obtener el resultado final que a mí me conviene. Muy bien. Y este resultado que está aquí del valor de Y es el resultado final. Ok, lo voy a marcar en amarillo para que todos lo vean. Esta es la solución. Vamos a tomar la solución, digamos, con 5 cifras significativas, ok, 4 cifras después de la coma decimal. Voy entonces a marcar toda la celda y voy a reducir las cifras. Vamos a reducir las cifras a 4 cifras después de la coma. Bien, este es el valor que tengo, que lo he visto con 5 cifras decimales, con 5 cifras significativas. ¿Ok? 4 decimales y un entero, son 5 cifras significativas. Bien, entonces puedo decir que el valor de Y, cuando X vale, cuando X vale 1, es aproximadamente 1,0981. Esta es una manera rápida de dar el valor de Y cuando X vale 1. Sobre todo no hay que trabajar mucho. Les repito, copien en su cuaderno de trabajo la fórmula de Y. Recuerden que la fórmula de Y es la Y posterior es igual a la Y anterior más el paso H por la F evaluada en el punto anterior. ¿Ok? Vean cómo aquí en la hoja de cálculo de Excel pongo el primer valor de X, pongo el primer valor de Y y sencillamente cuando ponga F, que va a ser X menos Y, X menos Y, entonces cuando dé Enter me va a dar el resultado porque ya tengo los dos valores iniciales de X y de Y. ¿Ok? Me da este resultado. Y en esta celda, la celda de la segunda fila, en la columna de las Y, es donde tengo la programación. Es la celda más importante, ahí tengo la programación de las Y. La nueva Y, que es la que iría aquí, es la Y anterior más el paso por la función en XY evaluada en el punto inicial, ¿no? X0, Y0. Doy Enter, llevo todo al mismo nivel, marco estas dos celdas y arrastro hasta el final. Fue lo que hice. Y obtuve este resultado. ¿De acuerdo? Este resultado que obtuve (10981) es el valor aproximado de la solución Y en el punto X igual 1. Veamos si el MATLAB nos permite obtener este resultado. El MATLAB puede resolver ecuaciones diferenciales. Cuando él puede resolver la ecuación nos da el resultado. Cuando no puede resolverla dice que no tiene solución para ella. Y entonces hay que emplear otros métodos. Vamos a ver si en este caso tiene solución. Busquemos la solución por el MATLAB. Voy a compartir con ustedes una hoja de MATLAB. Voy a empezar declarando la variable literal X sin X. Voy a poner, disculpen, minúsculas. Y ahora voy a empezar.
Bueno, no es necesario declarar la variable. Disculpen, CLC. Voy a empezar. Yo quiero el valor de Y. Y entonces Y es disolve. Disolve es el comando que resuelve ecuaciones diferenciales en MATLAB. Recuerde que solve es el que resuelve ecuaciones. Bueno, disolve resuelve ecuaciones diferenciales con una D delante de diferencial. Disolve y entonces, comillas, la primera derivada se pone en MATLAB como una D mayúscula, la primera derivada D mayúscula. La primera derivada de Y va a ser igual a X menos Y, ¿verdad? Esa es la ecuación diferencial que tengo que resolver. Cierro la comilla, coma, comillas. Y ahora voy a poner la condición inicial. Y evaluado en X0, que es 0, es igual a 2. Esa es la condición inicial. Cierro la comilla. Y ahora aquí es muy conveniente siempre ponerle respecto a qué variable voy a integrar la ecuación diferencial. Porque, por ejemplo, cuando se tiene una ecuación diferencial de este tipo, digamos de este tipo, las variables son y y x, pero pues, en los sistemas de ecuaciones diferenciales suele suceder que existan las variables x, y y t, y entonces hay que ver con respecto a qué variable se quiere integrar. Yo quiero integrar la ecuación diferencial, la quiero integrar respecto a la variable x, entonces pongo comillas, x y cierro comillas. ¿Ok? Y de esta manera, si tiene solución, me debe dar la solución de la ecuación. Vean cómo van entre comillas todos estos términos, la ecuación diferencial, ¿ok? La condición inicial de la ecuación diferencial y la variable con respecto a la cual quiero integrar la ecuación diferencial. ¿Por qué esta es la ecuación diferencial? Voy a volver a compartir con ustedes el PowerPoint para que ustedes vean que esa es la ecuación diferencial. Vean que la ecuación diferencial es de y de x es igual a x menos y. Lo que pasa es que en MATLAB este de x no se pone la derivada de y es igual a x menos y, y después al final se pone respecto a qué variable se quiere integrar, que es la variable x. ¿De acuerdo? Comparto otra vez con ustedes la hoja de cálculo que estábamos trabajando. Disculpen, el MATLAB, estábamos trabajando con él. Y ahora voy a dar Enter para obtener la solución. Como yo les dije, esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Ok? Vamos ahora a sustituir el valor de x por el valor 1. Entonces yo voy a poner que y va a ser igual a VPA de la sustitución en y de la x por 1, y quiero que ese resultado me lo dé con 5, bueno, eran 4 y unas 5 cifras significativas. ¿Ok? VPA, la sustitución de y por el valor 1, y lo quiero con 5 cifras significativas. Cuando doy Enter, encuentro que la solución es 1,1036. Bien. 1,1036 es la solución real de esa ecuación diferencial. Es decir, que y evaluado en el punto 1 es realmente 1,1036. Bien, ese valor 1,1036 lo llevo nuevamente a MATLAB, al Excel. Vamos a trabajarlo otra vez con el Excel para compararlo con este valor que tenemos aquí, ¿no? El valor real
es 1,1036. Y 1,0981 es el valor aproximado. Bien, veamos entonces con qué error, vean que se cometió, ¿no? Se comete un error, por supuesto, cuando se obtienen soluciones aproximadas. El error es la diferencia, por supuesto, entre 1,1036 y 1,0981. ¿Ok? No creo que haya mucha diferencia, pero hay alguna diferencia. Vamos a calcular entonces ese error relativo. Bien, calculemos por aquí el error relativo. Que en este caso va a ser, recuerden que es el valor absoluto de el valor real, que es este, menos el valor aproximado, que fue el que usted calculó, sobre el valor real, que es este. Cierro el paréntesis. Todo eso multiplicado por 100 para expresarlo en por ciento. Vean cómo es valor absoluto del valor real menos el valor aproximado sobre el valor real, todo por 100. Cuando doy enter, el resultado es un 0,49%. Es decir, un 0,50 si lo aproximamos. Es decir, que se comete un error de un 0,5%. 0,5% si se considera este valor como solución de la ecuación diferencial y no el valor real. ¿Ok? Y entonces, bueno, a veces usted puede trabajar con un error de un 0,5%, con un error relativo de un 0,5%. Realmente es uno de los errores límites que se establece en la literatura científica para trabajar. Bien, entonces hemos visto cómo calcular el valor de y en un t determinado a partir de una ecuación diferencial, el problema del valor inicial de una ecuación diferencial. Esto sirve mucho cuando sobre todo no se conoce cómo solucionar la ecuación diferencial, cuando hay que hacerla de forma rápida, no hay tiempo para andar buscando un libro, para estar leyendo en el libro los métodos de solución, para andar buscando ejemplos de cómo se resuelve, ¿ok? Y usted quiere hallarlo rápidamente y con un error relativamente pequeño, pues utiliza un método. Hay métodos más exactos que el método de Euler, que vamos a ver más adelante, esos métodos más exactos. Pero la base es el método de Euler, hay una base muy importante en el método de Euler, porque se aplica posteriormente cuando se resuelven sistemas de ecuaciones diferenciales o cuando se resuelven ecuaciones diferenciales de orden superior en cálculo numérico, se vuelve a el método de Euler. Por eso es muy importante que en el método de Euler usted logre definir cuál es la función f, que es la primera derivada de y con respecto a x, definir cuál es f, definir cuánto vale el valor de y en un valor inicial, en este caso es 0, puede ser otro valor inicial de x. Bien, aquí tengo el valor inicial de y para un valor inicial de x y entonces poder calcular el valor final. Pero es muy importante poder establecer estas condiciones iniciales en la ecuación de Euler, porque esas condiciones después van a repetirse y van a buscarse en los sistemas de ecuaciones diferenciales, y en las ecuaciones diferenciales de orden superior vamos a tener que trabajar nuevamente con esta característica.
Por eso es tan importante el método de Euler, aunque no sea el más exacto. Bien, espero que les haya gustado la clase, que les haya interesado. Entramos dentro del profundo campo de las ecuaciones diferenciales. Es un campo bien extenso, bien profundo. No podremos darlo todo porque no tenemos tiempo, pero sí darle algunas cuestiones relacionadas con unas cuestiones básicas, ¿no? Relacionadas con la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, de ecuaciones diferenciales de orden superior y de sistemas de ecuaciones diferenciales. Específicamente los sistemas de ecuaciones diferenciales son muy importantes porque generalmente cuando se los ponen a las personas y le aparecen al ingeniero un sistema de ecuaciones diferenciales, pues es una verdadera tragedia obtener la solución de ese sistema de ecuaciones diferenciales. Por eso es muy importante que ustedes lo vean y lo dominen. Bien, hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. Espero que les saquen provecho. Les dejo otro ejemplo de consolidación. Le pongo el ejemplo. Dado el siguiente problema del valor inicial, calcule el valor aproximado de la solución cuando x igual 2, empleando el método de Euler, de y de x es igual a y más el seno de x, y cuando x vale 0, y en 0 es 0,5, esa es la condición inicial, hay y en 2. ¿Ok? Fíjense que haya la solución cuando x vale 2, y en 2. Con paso h 0,01. Encuentre la solución real empleando MATLAB. Hay el error relativo que se comete si se emplea la solución aproximada. Y abajo le doy los valores de las respuestas, la y aproximada, la y real y el error relativo que se comete. ¿Ok? Resuelvan el problema, háganlo ustedes solos para que apliquen el método de Euler y lo ejerciten y sepan hacerlo. Copien en su cuaderno de trabajo, que les dije que lo tuvieran, el método de Euler, lo ponen así, como un método es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pónganlo, para que a la hora de estudiar, pues ya lo tengan resumido y puedan hacerlo rápidamente, ¿verdad? Entonces, les deseo muchos éxitos. Nos vemos en la próxima videoconferencia. Como siempre, les aconsejo que se cuiden, que traten de no contagiarse con el virus. Que tengan entonces un lindo fin de semana.